palabra, el tema del mensaje es todo lo puedo con Cristo y se encuentra en el libro de Filipenses 4 del 10 al 13. Por favor, se ponen de pie para honrar la palabra. Aleluya. Leemos en el nombre del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pueden tomar su lugar. Esta mañana estuvimos viendo este mismo libro, lo estudiamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9 y veíamos el gozo y la paz de Cristo Jesús. Hicimos un estudio por estos versículos donde vimos que el gozo del cristiano viene directamente de Jesús. Y cuando como cristianos nos acercamos a Jesús, Él nos llena de ese gozo y cuando ese gozo nos llena, nos provee de una paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí vemos que Pablo nuevamente se dirige a los filipenses. Sabemos que este libro de Filipenses fue escrito por Pablo 60 años después de Cristo. Y me encantaría hacerle una pregunta, a ver si algunos de ustedes saben la respuesta. Me gustaría que me pudieran responder en qué hotel estaba Pablo cuando escribió esta carta. Cuando él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué resort estaba él? ¿Alguien sabe dónde? Ay, preso en Roma, dicen por aquí. Estaba en la cárcel. Allá mismo estaba, preso. Y si nos damos cuenta, estos 3 versículos que vemos aquí, habla de una persona que está gozosa, que dice, no se preocupen por mí porque yo estoy bien. En todo yo he sido enseñado. O sea, y dice que él no necesita nada. Aun cuando no tiene su libertad, aun cuando fue privado de su libertad, él dice, yo estoy bien, yo no tengo escasez de nada. Eso llamó mucho mi atención cuando empecé a estudiar este libro en sentido general. Aquí vemos que él dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Esto no está diciendo que Pablo le está reclamando a los hermanos, pero vengan acá porque ustedes no me habían enviado la ofrenda. ¿Qué le estaba pasando a ustedes? Que ya estaba aquí preso y ustedes no tuvieron cuidado de mí. Al contrario, él lo primero que dice es, en gran manera me gocé. Él se gozó de ver que los hermanos nuevamente estaban tomando cuidado de él. No necesariamente porque él lo necesitaba, es porque él sabía que ellos no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Y ahora esto de que esta ayuda llegara le daba a Pablo el mensaje mismo de que ya ellos tenían la oportunidad nuevamente y que ellos tan pronto tuvieron la oportunidad que hicieron, tomar cuidado de él. Es un compromiso de amor que tenían los hermanos de la iglesia de Filipenses con él. Eso es definitivo. Ahora, cuando nosotros pensamos, yo creo que el último versículo que leemos es uno de los versículos de la Biblia más citado por todo el mundo, sea cristiano o no lo sea. O sea, no importa si han pisado una iglesia nunca, si se han arrepentido, no importa si conocen al Señor o si no lo conocen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ha sido uno de los versículos que más
tú puedes encontrar en donde quiera. Tú lo puedes encontrar impreso en carteles, lo puedes encontrar impreso en murales, en poloché, en llavero, lo pueden tener aún el pecador más pecador de los más pecadores. Y lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, esta parte, este versículo lo han usado mucho también como en seminarios de desarrollo personal. Todo lo puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo voy a aplicar para un nuevo trabajo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero un nuevo aumento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero una casa nueva, una casa más grande, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Han sacado de contexto completamente este versículo. La ironía es que cuando lo sacan de contexto, llegan a asignarle una especie de sentido extraño o incorrecto, completamente incorrecto. O sea, está muy alejado de lo que realmente significa, a grado tal que distorsionan su significado, que han convertido como una especie de superación personal. El famoso más famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo que llamó mi atención y lo comentaba con Huáscar y Allen es que en el año 2016 Stephen Curry es un jugador de NBA, no sé si pronuncié bien su apellido. Él tenía una firma con Nike y él pedía que se incluyera una cita bíblica en su calzado, en las cosas que iba Nike a sacar. Él quería que incluyeran una alusión a su cita favorita, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nike le dijo que no y él, como cristiano, dijo, ok, termino mi contrato contigo y me voy. Él dejó a Nike, pero Under Armour vio ventaja. Dijo, no, espérate, este muchachito está haciendo dinero. Este es el conocido, a este todo el mundo lo sigue. Y Under Armour vino y lo firmó. Y él hizo su línea de zapatos y dicen, todo lo puedo. I can do all things, dice. Ajá. Y entonces después tiene también 4.2.13. Y ahí está su línea de calzado de basquetbol, calzado de todo tipo. Y ahí lo dice, todo, yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Eso llamó mucho la atención a mí. Porque como dije, lo hemos visto en tantos sitios, en tantos asuntos de promoción y estos coach personales se llaman, lo han usado también mucho para hacerte creer que sí, que tú lo puedes por ti, por tu fuerza, porque sí, porque tú lo vas a poder. Créelo y lo vas a tener, porque todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Pero no ven lo que viene detrás. No ven de qué contexto o cuándo Pablo dice que él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Su verdadero significado no tiene que ver con una declaración personal. No tiene que ver con que tú creas que va a suceder. Si leemos Filipenses 4:13 aisladamente, sin mirar el contexto, es muy posible entender que eso es como una especie de Logan y que en realidad yo puedo adquirir todas las cosas porque Cristo dijo, pero no estamos analizando el contexto. Y bien sabemos que un texto sacado de contexto, ¿qué es? Un pretexto. Es un pretexto simplemente. Fuera de contexto, todo lo pudiera ser tomado como una licencia para lograr cualquier cosa que queramos. Cualquier cosa. Desde ganar un partido de fútbol a salir a hacer lo que no es debido o hacer lo que, no es, lo que es incorrecto, lo que sea, porque tú todo lo puedes. Fuera de contexto puede ser tomado como una inspiración espiritual a algún tipo de deseo o ambición personal. Pero en contexto, Filipenses 4:13 es un versículo que habla acerca del contentamiento, del gozo, de la alegría, de la satisfacción del cristiano. Se trata de estar alegres, no importa tu situación. Se trata de estar satisfecho, no importa tu circunstancia, no importa de qué forma te esté yendo en la vida. Se trata de que tú tengas claro que no importa lo que esté aconteciendo a tu alrededor, el Dios de paz está contigo.
que no importa lo que esté pasando, que no importa que se te estén cayendo los palitos arriba, que no importa que no hayas pagado el gas, que no importa si se te dañó el heater, el Señor está contigo y está teniendo cuidado de tus circunstancias. Este versículo se trata del Señor en ti, no lo que tú puedes hacer diciendo que lo harás en el nombre del Señor. Se trata de lo que tú haces cuando pierdes ese partido de fútbol, de lo que sucede cuando no tuviste ese trabajo que tú dijiste que tú ibas a tener porque todo lo podías en Cristo. Se trata de lo que sucede cuando tú quieres comprar el carro nuevo pero no pudiste. Se trata de lo que sucede cuando porque a tu esposo se le olvidó pagar el gas, te lo cortan. Se trata de lo que tú haces cuando hay una avería y tú duras 3 días sin luz y te desespera ya porque la luz. Es como tú reaccionas, como tú te comportas cuando las cosas no van bien. Este versículo nos habla de contentamiento. Es de alegrarte con lo que tú tienes. No es que yo quiero comprar una casa más grande. Alégrate con la que tú tienes. Yo quiero un carro más grande porque esto, porque aquello. Mientras tanto, gózate con el que tiene. Gózate con la ropa que tienes en el closet. Mientras tanto, puedes comprar otra nueva de ser necesario. No se trata de las cosas materiales. Se trata de cómo nosotros actuamos en lo espiritual cuando las cosas de afuera nos afectan. Cuando las cosas de afuera no están de la manera que nosotros queremos que estén. Porque vuelve y se trata de nosotros, lo que yo quiero. Todos los conflictos que vemos siempre en la palabra empiezan otra vez en la primera persona del singular. Yo. Ahí empieza todo el mal. Este versículo no se trata de palabras mágicas para cambiar tus circunstancias. Se trata de confiar en el poder de Dios cuando tú estás en medio de esas circunstancias y eso te va a mantener estando gozoso. Y que dice la palabra nuevamente que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nos gozamos en Él, vimos esta mañana, Él nos arropa y nos provee de su paz. Y cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento reposa sobre nosotros, entonces nosotros podemos decir que estamos satisfechos, no importa qué esté sucediendo, porque nosotros le creemos a un Dios fiel. Consideramos por un momento el contexto de este versículo específicamente. Pablo dice, en gran manera me gocé de que al fin habéis revivido nuestros cuidados de mí. Ahora lo voy a leer nuevamente, pero escúchenlo partiendo de que él está preso. Ahora sabemos que él no está en un hotel ni está de vacaciones, él está preso. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí nos damos cuenta de que cuando él dice en todo y por todos es precisamente porque él lo ha vivido y lo ha experimentado todo. Él definitivamente está diciéndote, yo puedo hablarte de contentamiento, yo puedo hablarte de que es posible ser feliz aún en medio de las peores circunstancias. Yo puedo venir y escribirles esta carta diciéndole que no importa la persecución que ustedes como cristianos estén recibiendo ahora, que no importa si son asediados, si son apedreados, no importa si son detenidos, el Señor va a estar con ustedes como ha estado conmigo. Y si el Señor está con ustedes, ustedes van a poder soportar toda prueba. Eso es exactamente lo que Pablo le está diciendo a ellos. Entonces vamos un poquitico más atrás
Cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de contentamiento, de estar gozoso no importa qué. Él había aprendido a depender de Cristo y estar alegre sin importar lo que aconteciera. Esto es lo que debemos aprender e imitar de él. ¿Se acuerdan que en versículos anteriores él dijo, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros? Eso fue en el versículo 9, lo vimos esta mañana. Entonces, esto es lo que debemos aprender aquí de Pablo. Lo que viste, leíste y ya sabes. Esto es lo que debemos hacer aquí. Y es que estamos llamados a imitar a Pablo y aprender a tener contentamiento en nuestras vidas. Por esa misma razón lo leímos. Lo que aprendiste, lo que viste, lo que oíste, esto haz. Porque Pablo le estaba hablando a ellos como fundador de aquella iglesia y le estaba diciendo, si algo bueno viste en mí, si algo bueno en mi testimonio tú has visto, si mi testimonio, si Dios me ha usado para edificar tu vida, entonces haz igual que yo. Si tú viste que yo morí, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, haz como yo. No importa lo que suceda en tu vida, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Eso es exactamente lo que está diciendo él aquí. Pablo exhorta a los creyentes a seguir, a no detenerse, pues la actitud que él poseía es esa misma actitud que debe caracterizarnos a nosotros. Vamos a detallar el texto nuevamente. Habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esto se refiere a la ayuda financiera que trajo Epafrodito, que le trajo a él. Pablo no quiso decir a los filipenses que ellos no se habían preocupado antes, no, para nada. Él no se está quejando diciendo por qué no me habían enviado dinero antes, sino que él está ¿qué? Agradecido. En gran manera me gocé. Y él se goza en el Señor porque él sabe que estos hermanos van a recibir la bendición de Dios por haberlo bendecido a él. Él sabe que sus hijos en la fe, que aquellas personas, esas almas que él se ganó para el Señor, han aprendido. Él sabe que ellos no habían enviado ofrendas para él porque no habían tenido la oportunidad. Él sabe que ellos habían sido edificados y que ellos tenían claro que el que le da al Hijo de Dios, al mismo Dios le da. Eso dice la palabra. Entonces aquí él le dice, me gozo porque yo sé lo que viene para ustedes ahora. Me gozo, me alegra porque yo sé que ahora Dios se va a glorificar en ustedes. Porque ustedes no han detenido su bendición. Y aquí cabe destacar que Epafrodito era como el Zelle o el money order de ahora o cualquier transacción bancaria. Para Epafrodito llegar a donde él, Epafrodito tuvo que caminar una larga distancia, noche y día, a pie, algunas veces sin agua, para poder ir y llegar hasta Roma a bendecir al hermano Pablo. Epafrodito no fue como que cogió su carro, ni un motorcito, ni un nada, no, fue caminando. Y él se expuso porque esos caminos eran solitarios y eran oscuros y tenían que acampar de noche. Entonces, aquí vemos el tipo de sacrificio que ellos están haciendo. Y Pablo se encarga de destacar aquí que él sabía que era que ellos no tenían la oportunidad, que él no se está quejando de que ustedes no lo habían hecho antes. Ahora él sigue y dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, él está preso y me está diciendo que no tiene escasez. Él está detenido en una cárcel y me está diciendo que no tiene escasez. Pablo le recordó a los filipenses que su gratitud por la ofrenda de los filipenses no era porque él tenía ninguna necesidad, no era porque él lo estuviera necesitando, aun cuando estaba preso, sino porque era bueno para ellos ser generosos. Sencillo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es el cómo Pablo podía decir que su gratitud no se basaba en su propia necesidad. Aun cuando Pablo estaba en necesidad, porque él estaba en necesidad.
Él estaba contento en el lugar donde él estaba. Había contentamiento en él, porque aun cuando él estaba en una cárcel, él sabía que Jesús, que Cristo y el Señor estaban con él, que él no estaba solo. Él sabía que el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Él podía hablar con el Señor sin ser interrumpido. Él podía derramar su ser en adoración al Señor. Y eso le producía a él gozo. Y ese gozo, paz, y la paz, contentamiento. Todo está unido. He aprendido, continúa diciendo. Pablo tuvo que aprender a estar contento. Esto no es algo natural de la humanidad. Hay que aprender a estar contento. Es como dijimos esta mañana, que nosotros tenemos que darle la orden a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, de pensar en las cosas que son buenas. Que el pensar en lo malo es una opción. Que hacer el bien es una opción tuya y el no hacerlo también es otra opción tuya. Entonces aquí Pablo aprendió y más adelante vamos a ver cómo él aprendió, porque a Pablo no le tocó muy fácil. Él continúa diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo nos recuerda que su contentamiento no es solo teórico, no es lo que él está escribiendo en el papelito, en la carta. Él en realidad vivió esto que él le está diciendo aquí. Pablo había tenido abundancia financiera. Antes de Pablo venir al Señor, Pablo tenía una muy buena posición económica. Y él dijo que él todo eso lo dio por pérdida, que a él no le importaba eso, que para él, ¿qué era Cristo? Ganancia. Él todo lo dejó a un lado. Él siguió al Señor y punto. El verdadero contentamiento no depende de nuestras circunstancias externas. No depende de si tenemos o no tenemos, de si necesitamos o no necesitamos. Es una actitud interior, es una decisión. Tú decides estar contento o no estarlo. Tú decides estar satisfecho o no estarlo. Nuestra calma interior proviene de una mente enfocada en Jesucristo. Si nos enfocamos, si ponemos nuestra mirada en Jesucristo, no vamos a tener tiempo de pensar en las cosas que no tenemos. No vamos a tener tiempo de ociosidad para estar pensando en cosas que no nos edifican. Cuando nosotros tomamos la decisión de confiar siempre en el Salvador, permitimos que el Espíritu Santo venga y gobierne nuestras emociones. No es lo que yo siento, pero nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que venga y gobierne nuestras emociones, que gobierne nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que pedírselo. Si usted tiene necesidad de algo, dice la palabra que lo pida y que el Señor se lo dará, como de a poquito a poco. No, se lo dará abundantemente. Abundantemente, no importa qué. El contentamiento se aprende, no nacemos con él. Usted ve que los niños desde chiquititos, tú le das un juguete hoy y ya eso al final ya no están satisfechos y quieren otro. Y tú le das a los hermanos cosas iguales y a uno le das el rojo y al otro el azul porque a uno le gusta el rojo y el azul y después el del rojo quiere el del azul. Y yo ya yo no quiero este, yo quiero este porque ese es más bonito, porque ese es más grande, porque eso. Nunca, humanamente, en nuestra humanidad, nunca estamos satisfechos. Tenemos una casa y nos compramos 3 carros, no, ahora necesitamos un garage más grande porque ya no cabemos aquí, ahora necesitamos una casa más grande. Entonces, para tener una casa más grande necesitamos trabajar más horas. Entonces, cuando trabajamos más horas, ¿qué hacemos? Ya no tenemos tiempo para venir a la comunión con el Señor, no tenemos tiempo para ir a la iglesia, no tenemos tiempo para esto, no tenemos tiempo para lo otro, porque tenemos que tener una casa más grande, porque tengo que hacer horas extra, porque tengo que cambiarme mi carro. Y cambiamos ese carro y adivinen qué va a pasar luego de 1 año o 2. Vamos a querer otro carro, porque va a salir uno más moderno. Es como los celulares. Tiraron este nuevo hoy, ya tú lo tienes, pero a los 2 días ya hay otro nuevo. Y ya tú quieres el otro porque es más nuevo, porque ese tiene un puntico que el otro no tiene. Entonces con el puntico es mucho mejor.
Aunque tú no uses el puntico, pero es nuevo, entonces ya tú quieres eso, ya tú te enfocas en eso. El contentamiento dijimos que es una lección y que se aprende. Y no es algo que podamos aprender en un seminario de superación, ni en un libro, ni porque yo se lo esté diciendo aquí ahora, ni porque se lo diga el pastor Lucrecio. Es en la práctica. Es en la práctica al enfrentar todo tipo de circunstancias. Entonces, cuando tú en todo tipo de circunstancias dependes de Cristo, ¿qué pasa? Aprendemos a contentarnos, a estar felices, a estar satisfechos. Ya no andamos afanosos ni angustiados. ¿Por qué? Porque estamos descansando en lo que nos dijo el Señor. Entonces ahí es cuando viene el contentamiento. Pablo aprendió a contentarse aún en la persecución, en el sufrimiento, en el hambre, en la escasez, en la prisión. Y el Señor usó todo esto, todas las dificultades que él pasó para transformarlo. Y el Señor lo transformó de una manera para su gloria. Pablo sabía cómo vivir humildemente. Pablo también sabía tener abundancia, porque él la había tenido. Mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de la habilidad de Pablo de estar contento en todas las cosas o con todas las cosas. Para alcanzar este contentamiento, él necesitaba y él necesitó y tú necesitas y yo necesito la fuerza de Cristo Jesús. Como cristianos, todo lo podemos con Cristo. Sin Él, nada que ver. Nada que ver. Esto no es que con mis habilidades yo voy a poder hacer algo. Que porque yo haga esto, si yo hago un posgrado de esto, de aquello. No, depende de ti. Y no me malentiendan, no está para nada mal que si tú te vas a conseguir un mejor trabajo donde te van a pagar mejor, pues sí, coja su trabajo. Que si tú tienes la posibilidad de comprarte una mejor casa, hágalo. De lo que estamos hablando aquí es de mantener ¿qué? Una relación cercana con el Señor. Porque en realidad nuestra felicidad, nuestra satisfacción, nuestro contentamiento no nos lo va a dar la casa más grande. Eso solo puede dárnoslo el Señor. Eso solo podemos conseguirlo con Cristo y en Cristo, no fuera de Él. Si cuando tengan la oportunidad en la casa, lean en 2 de Corintios del 11, 16 al 33 para que ustedes vean un poquito de lo que Pablo padeció. Le leo desde el 23 un poco para que entiendan. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la persecución por todas las iglesias. ¿Lo trabajó el Señor o no lo trabajó? Lo trabajó. Y aquí que vemos, él pasó todo esto, pero él no estaba solo, el Señor estaba con él. El Señor estaba con él en cada una de estas situaciones que él estaba pasando. Pero yo les aseguro a ustedes que él nunca quitó su vista, su mirada del cielo.
Yo les aseguro a ustedes que en cada una de esas situaciones lo primero que él hacía era derramarse ante los pies del Señor y pedir su ayuda. Yo les aseguro a ustedes que él no se puso a quejarse y a decir, mira, ahora una iglesia nueva, ahora me van a perseguir, y ya me dieron tantos azotes. Él nunca dejó de estar gozoso en el Señor su Dios. Él nunca dejó de saber y creer que su fidelidad estaba con él. Él siempre supo que Dios estaba a su lado. Y muchas veces, como humanos, nos sentimos frustrados. Las situaciones que vivimos nos hacen sentir frustrados, o con ansiedad, o con tristeza. Algunas veces nos sentimos perdidos, con dolor. Pero estas situaciones, al igual que como pasó con Pablo, son las que Dios utiliza ¿para qué? Para producir el contentamiento en nuestras vidas. Si no tuviéramos que pasar por ninguna de esas cosas, no creciéramos como cristianos, no creciéramos como hijos de Dios, no tuviéramos la necesidad de acercarnos a Él. Si no tuviéramos pruebas y circunstancias en nuestro alrededor, ¿usted cree que de verdad usted buscaría al Señor con denuedo? ¿Verdad que no? Siendo honestos, no. Porque de verdad debemos de reconocer que cuando más cerca y cuando de la manera más humilde y más sincera y más desmedida vamos a los pies del Señor es cuando estamos en medio de una situación difícil. Es cuando estamos en medio de una necesidad y de un problema que nosotros sabemos que solo Él puede darnos la solución a ese problema. Entonces sí, entonces encontramos tiempo para hablar con Él. Entonces sí venimos delante de Él. Entonces a veces tenemos que entender que nuestros procesos, las circunstancias, lo que nos sucede, nuestros problemas, en las manos del Señor, el Señor lo va a usar tal cual alfarero para moldearte, para transformarte, para cambiar tu carácter, para hacerte crecer, para bendecirte, para que aprendas a no tener necesidad de nada. De nada. Muchas veces tenemos que aprender a dejar de un lado nuestras quejas. El Señor no quiere oír nuestras quejas. El Señor quiere que le adoremos. El Señor no quiere oír que nosotros estemos quejosos todo el tiempo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué te trabajo? ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué este esposo? ¿Por qué esto? ¿Por qué tú no lo cambias? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? El Señor no quiere que hablemos con Él de esa manera. El Señor quiere que nosotros vengamos a Él en confianza, con amor, con humildad y que le pidamos que nos transforme, que nos cambie. Porque Él quiere escuchar que tú lo digas. Él quiere saber que tú tienes necesidad de Él. También tenemos que dejar que nuestro Señor nos enseñe, nos enseñe a vivir en esa gozosa confianza de que no importa qué, sí vamos a poder con Cristo, en Cristo, no fuera de Él. Nosotros también debemos de poder, de poner esta declaración de Filipenses 4:13 al ladito de Juan 15:5, como se lo he dicho anteriormente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque separados de mí nada podéis hacer. Creo que así es que nosotros tenemos que verlo. Todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque separada de Cristo no puedo. Separada de Él definitivamente no podemos. Ahora, como vimos esta mañana, cuando tú te entregas a sus pies, el Señor te llena de su gozo, su paz reposa sobre ti y ya no te importa la circunstancia, tú no estás buscando entender lo que sucede, porque esa paz va a sobrepasar tu entendimiento. Y entonces eso que va a producir en ti, contentamiento. Y con ese contentamiento tú vas a aprender a vivir, no importa cuál sea la situación. Y tú vas a entender que el Dios de paz
El Dios de paz está contigo, no importa qué. El gozo del Señor produce paz. Esa paz nos hace sentir llenos y satisfechos. Si no estás disfrutando de esa paz y de ese contentamiento y de ese gozo que se produce en nosotros con el Señor, si te sientes que no puedes más, que tu cárcel, que tu prisión, que tus cadenas te arropan, que sin Cristo tú no puedes, entonces ven a Cristo hoy. Ten una seria conversación con Cristo hoy. Ten una conversación de amor con Él hoy y háblale, abre tu corazón. Pero no empieces con tus peticiones. Adórale, agradécele, reconoce su poder, su bondad. Él sabe cuáles son tus necesidades. Él solo está esperando que tú le dediques tiempo para Él poder hablarte en oración. Si sientes que te faltan las fuerzas y que el gozo del Señor no está contigo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento no está contigo y necesitas que el Señor rompa tus cadenas personales, esas individuales. No tenemos que estar en una prisión federal para estar presos. Cristo es nuestra fuerza. Todo lo puedes con Cristo porque Él es nuestra paz. Póngase de pie.